Muy buenos días. Espero que esta semana, a través de todas las actividades que han realizado, pues bueno, he visto una gran respuesta dentro de las actividades que hemos colocado en la plataforma. Les doy la bienvenida a la materia acoso escolar y ciberbullying de la maestría de psicopedagogía del IETSI en esta institución de gran prestigio. Quiero conversar con ustedes sobre lo que está pasando y vamos a ver la unidad 2 hoy, roles dentro del acoso escolar, los elementos, sus personajes, quiénes intervienen, por qué intervienen, quién es la víctima, quién es el acosador, quiénes son los observadores, el rol del acosador, el rol de la víctima, el rol que cumple el profesorado, la asistencia de lo que es la familia en este acoso escolar. Vamos a ver en la unidad 3 nuevas tecnologías de acoso escolar. Hoy vamos a ver dos unidades aprovechando la clase para poder llegar a ustedes con mejor prontitud, de la mejor manera, para que si tienen alguna pregunta la puedan hacer por este medio y puedan de una u otra forma encontrar formas de que lo que es la materia, que es una materia, yo diría que sería excelente poder vivenciarla prácticamente dentro de las escuelas, poder ver los roles de cada uno de los personajes, poder estar en el momento preciso para saber cómo debemos nosotros actuar ante este tipo de problemas, porque el acoso escolar es un tipo de violencia que se está viendo con gran fuerza dentro de nuestro país, Venezuela, y por supuesto en el resto del mundo también. Pero tenemos, como hemos tenido lo del escenario del COVID-19, nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran en casa y resulta de que ahora son víctimas de lo que es el ciberbullying. Esto, pues todos debemos estar preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones, dónde acudir, dónde poder llevar esta situación y cómo enfrentar a los padres, cómo también ayudarlos y fortalecer el núcleo familiar para que esto no se siga dando. Nosotros tenemos que entender que desde entradas tempranas, nuestros niños, niñas y adolescentes aprenden a resolver conflictos, pero muchos de ellos aprenden a resolver conflictos de una manera muy diferente a lo que es la solución o resolución de problemas. Tenemos de que hay niños, niñas y adolescentes que a través de la violencia es que empiezan a resolver estos conflictos. Y esto transforma el modo de expresar distintas emociones, entre las que se incluye el enojo, la frustración o el miedo, porque muchas veces también la ansiedad, el miedo y problemas que tienen en su hogar son puestos de manifiesto dentro de las instituciones. Vamos a hablar un poco de quiénes participan en el acoso escolar. En el acoso escolar participan los agresores o agresoras, participan las víctimas y participa el espectador. Él o la agresora se caracteriza por ser físicamente más fuerte que los demás, con una personalidad impulsiva y dominante. Tenemos que buscan manipular a los demás a través de su fuerza, a través de su gestología, y nosotros como orientadores y como psicopedagogos, como psicólogos, debemos estar muy pendientes de qué es la gestología, cómo expresa nuestro cuerpo a través de nuestras señales, de nuestros gestos, muchas cosas. Tenemos que también, este tipo de agresores son acosadores, buscan presionar y ejercer su autoridad a través de la fuerza. En el caso de la víctima, siempre las víctimas se identifican como unas personas tímidas o inseguras. Aquellas que son, yo diría, las más calladas del aula o los mejores estudiantes que pues en algún momento tienden a tener esa apariencia de tranquilidad y de paz y que los pone ante un ambiente social
en desventaja ante otros, como los agresores. Si no se recibe la atención adecuada, puede afectarse su autoestima, disminuirla de tal manera que puede presionar o puede incide de una manera fuerte dentro del rendimiento escolar. E incluso podemos encontrar de que muchos niños, niñas y adolescentes ante la presión del acoso escolar tienden a abandonar la escuela. Y en estos momentos de situación o de crisis económica en Venezuela, muchos padres observan y ven que nuestros hijos están en desventaja, pero ante el trabajo tan grande que tienen los padres, muchos padres hasta con 2 y 3 trabajos para poder llevar el sustento a su hogar, lamentablemente dejan de un lado el estar pendiente, el estar observando cómo es el comportamiento del niño y al no observarlo, pues el niño manifiesta otro tipo de situaciones. También encontramos los adolescentes que a través de la manipulación logran decirle a los padres y convencer a los padres que la escuela no es el mejor, lo mejor que ellos pueden hacer, sino ellos pueden trabajar y ayudar a llevar el sustento al hogar. Todo esto incide, ¿por qué? Porque cuando hay acoso escolar dentro de las escuelas, cuando hay acoso escolar y no es esa víctima rescatada a tiempo, esto se puede convertir en una deserción escolar. También tenemos que hablar de que como consecuencia se puede presentar aislamiento. Hay niños que se aíslan de otros, que no tienen amigos, que prefieren estar solos. Tienen dificultad para socializar. Las víctimas siempre no son tan sociables como los otros. Hay niños que tienden a ser depresivos, se angustian, en casos graves pueden cometer hasta suicidios y pueden cometer hasta homicidios. Hablemos ahora de la parte espectadora. ¿Quiénes son aquellos que están observando desde diferentes planos a estos niños? Lo conforman tanto niños como adultos. Parece mentira, pero es que los adultos muchas veces solo observamos. Podemos ver, pero como somos o profesores de otras aulas o simplemente somos del área administrativa, entonces solamente observamos y dejamos que los demás resuelvan los problemas que se están dando o generando dentro de la escuela en cuanto al acoso escolar. Yo tengo que decirlo de corazón y bueno, me duele decirlo porque yo también pues soy docente, pero lamentablemente muchos docentes a raíz de la situación económica y de los sueldos que están percibiendo, pues ellos nada más tratan de cuidar pues su aula de clase. Si yo doy segundo y los niños que tienen el acoso escolar en el patio son los de el de 4º grado, bueno, pues yo simplemente miro hacia otra parte y dejo que eso pase, dejando a agresores y a víctimas a lo que venga. Esto es muy, muy triste, ya que lamentablemente puede pasar cosas muy graves y podemos ser, yo digo que bueno, muchas veces tan culpables como los agresores, porque somos los que omitimos, los que no hacemos nada, los que a largo plazo, el no ayudar a esas víctimas de los agresores o ayudar a los agresores a que no sigan siendo agresores, pues lamentablemente nos volvemos insensibles y nos volvemos ante toda esta situación hasta injustos. Muchas personas de las que observan adoptan roles alternativos al alentar al agresor o ponerle de lado a las víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los compañeros también se hacen a un lado, pero aupan al agresor a que siga dañando o siga haciéndole daño a la víctima y aupa o se burla de la víctima para que siga siendo víctima, o sea, la revictimiza. Las manifestaciones del acoso escolar. Nosotros tenemos que estar claros en que cuando un niño empieza a mostrar ciertas conductas que no son lo normal en un niño, que tiene temor de ir a la escuela, que no quiere levantarse, se hace el dormido, tiene explosiones de ira cuando los levantan o cuando llegan al colegio,
no duerme, tienen insomnio, pesadillas, ansiedad, tristeza. En muchas ocasiones suelen hacerse pipí encima cuando ya están vestidos para ir al colegio. Suelen orinarse. Y esto los psicólogos, porque aquí tengo muchos psicólogos, saben de que una de las señales en cuanto a la violencia, y si es en violencia sexual más aún, los niños, niñas y adolescentes se orinan en la cama. Bueno, en estos casos de violencia escolar, los niños suelen, cuando ya son vestidos o ya están listos para ir al colegio, orinarse encima de sus uniformes. Les da dolor de estómago, disminución en el rendimiento escolar, siempre están tristes, tienen angustia. Todas estas cosas pueden manifestarse de diferentes formas. El acoso físico incluido puede llevar hematomas. Nosotros debemos estar, los padres en este caso, y los maestros deben estar atentos ante cualquier golpe, cualquier hematoma que lleve el niño. Muchos niños son víctimas de violencia en sus hogares y los maestros ni siquiera se dan cuenta cuando un niño está haciendo mucho calor en el colegio y los niños están con cuello tortuga y ni siquiera miramos o le preguntamos que por qué no se quita o se retira el suéter si no tiene calor. En una ocasión, bueno, hace bastantes años ya, tuve un alumno que él iba siempre con los suéteres cuello tortuga al colegio. Y un día yo le pedí que se quitara, se retirara el suéter. Él no quería. Y bueno, yo pues insistí y lo ayudé a quitárselo y me di cuenta de todos los hematomas que tenía en su cuerpo. Y es cuando se dio la intervención ante la dirección del colegio con los orientadores para llamar a los padres para saber qué era lo que sucedía. Y encontramos a un padre violento que pues lamentablemente castigaba cruelmente a su hijo, no solo golpeándolo, sino lo encerraba, lo mantenía con mucha presión. ¿Qué debemos hacer nosotros si encontramos acoso escolar dentro de un ambiente, de una institución o de otro lugar? Primero debemos intervenir de inmediato, no podemos dejar para después lo que podemos hacer hoy. Muchas personas me preguntaban en un foro que a ellos les daba miedo intervenir porque las familias podían molestarse, pero es que no pueden molestarse porque nosotros debemos hacer esas intervenciones rápidas, esas intervenciones tempranas, esas intervenciones que van a ayudar a esa víctima y también van a ayudar a ese acosador a que eso no se siga dando. Porque si nosotros no intervenimos, la víctima va a seguir siendo víctima y puede llegar a ser hasta víctima, pero de él mismo. Hay niños que se autoflagelan. Hay niños que no hayan cómo llamar la atención de las personas que lo rodean ante lo que está sucediendo. Debemos buscar ayuda de otras personas, de otros adultos, de otros representantes, de otros directivos de la institución. Asegurarnos de que tanto el acosador como la víctima estén a salvo. Eso es lo primordial. Debemos abordar la necesidad médica o de salud mental inmediata de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto de los participantes? Le agradecería, por favor. Gracias, muy amable. Debemos conservar la calma. Conservar la calma es lo mejor que podemos hacer. No podemos nosotros intervenir de manera violenta ante un episodio de acoso escolar, porque estamos entonces pues haciendo lo mismo. Debemos respetuosamente intervenir, tratar de mediar y de conversar con las personas, con los niños, niñas o adolescentes que están en los roles de agresores, de víctimas, pero también los espectadores. Es muy común que muchos espectadores luego se transformen en acosadores y otros espectadores se transformen en víctimas. Por eso nuestra forma de actuar, nuestra forma de intervenir de inmediato dentro de lo que es el acoso escolar es una de las herramientas más fuertes que tenemos. El resguardar a la víctima
y el resguardar al acosador, porque tampoco podemos volvernos nosotros victimarios, o sea, no podemos tampoco acosar al acosador, porque no sabemos por qué el acosador está actuando de esa manera. Y en muchos de los casos, el acosador viene de hogares violentos o de hogares donde está sucediendo algo y él también necesita ayuda. Entonces, o sea, tenemos que tener mucho tacto, tenemos que tener mucha prudencia al momento de actuar. Esto en cuanto a lo que es la unidad 2 de los roles dentro del acoso escolar. Vamos a conversar sobre en la unidad 3, las nuevas tecnologías y el acoso escolar. Y las nuevas tecnologías vienen a definirse porque son aquellos instrumentos, aquellas herramientas de información y de comunicación que han cambiado nuestra forma de interrelacionarlos, y más en este escenario del COVID-19, donde muchos están en casa, donde es muy poco lo que pueden interactuar, donde lamentablemente ya las escuelas pues no han abierto más sus puertas porque no pueden hacerlo, y el medio para interactuar son las computadoras, a través del internet, a través de las aulas virtuales, a través de los foros chat. Estas son las maneras que hemos últimamente hemos colocado en práctica ya si antes las teníamos a un 50%, ahora las tenemos a un 100%. Muchas personas utilizan las redes sociales no solamente para estudiar, para investigar, para vender o comprar algún objeto, sino también, bueno, pues participan en diferentes actividades de recreación, ven películas, hacen crucigramas, juegan. Bueno, por ello nosotros debemos estar pendientes y sensibilizar a la población de la importancia que tienen las redes sociales, de la importancia que tienen las TIC en este momento, en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra época, y en la forma como debemos nosotros manejar tanto la educación como el área social, porque si ustedes se dan cuenta, el COVID-19 viene arrasando, y en este momento pues volvemos a tener los picos más altos en muchos lugares del mundo, y volvemos de una u otra forma a retroceder en lo que es las semanas de flexibilización, las semanas de radicalización, y esto va a obligar a todas las personas a que utilicen ya a un total lo que es las TIC. ¿Y qué serán en este caso las TIC? Hablamos de que son instrumentos que nos ayudan a comunicarnos a través de el área virtual, y en este caso pueden ser las tablets, pueden ser las computadoras, pueden ser los teléfonos inteligentes. Hay infinidad de formas de podernos comunicar. Muchos de los videojuegos, de los juegos de consolas, de juego de los muchachos, muchos de los juegos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto de nuevo. Algunos de los participantes, ¿alguien de los participantes tendrá un micrófono abierto? Bueno, vamos a continuar. Hablábamos bueno, que en la época que estamos viviendo, en el escenario que estamos viviendo, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, pues debemos entender de que nuestra sociedad requiere de un nuevo perfil, de que el profesorado donde se encuentra, de que las escuelas van a tener que tener sus plataformas digitales con aulas bien establecidas, de que los docentes van a tener que tener herramientas para poder manejar las aulas virtuales y poder manejar los entornos virtuales de la mejor manera, porque va a ser la nueva modalidad, y yo creo que va a durar mucho tiempo, y que pues se va a mantener de esta forma. ¿Cómo inciden las TIC
en la educación, pues imagínense, las TIC vienen a ser una herramienta súper importante en lo que es la información, lo que es en la investigación a través de los diferentes, de las diferentes plataformas podemos resolver muchos problemas que tenemos. Muchas veces no sabemos cómo manejar alguna tarea que le envíen a un niño y que necesitamos recordar cómo se hacía, y a través de las plataformas lo podemos encontrar. Pero ¿qué más encontramos a través de la plataforma? Cuando un niño, niña o adolescente, en el caso de ellos, inician... ¿Por qué no lava el carro? Cuando ellos ¿Por qué no inician, ¿para qué lava el carro? hay alguien que tiene el micrófono abierto. No, ahorita que estamos aprovechando que no hay nadie. No sabes, déjame revisar a ver quién tiene el micrófono abierto. Ok. Cuando hablaba de que cuando un niño, niña, adolescente se inicia en su escolaridad, tanto los padres como la escuela observan al colegio como el mejor escenario. Pero, y esto lo hacemos porque, bueno, van a desarrollar su vida afectiva, su vida social, van a interrelacionarse con sus amigos, con sus compañeritos, van a sentirse mejor en clase. Vemos que ellos en ese escenario de la escuela es la mejor manera para interrelacionarse. Pero es que ahora los niños, niñas y adolescentes se están interrelacionando es de una manera ya por internet. Los muchachos agarran el teléfono inteligente, toman su teléfono, se conectan vía internet con otros amigos y juegan diferentes alternativas que tienen. O son actividades de guerra o otras cosas, o tipos de juegos de construcción. Hay otros que participan compitiendo en otras actividades y por eso debemos estar muy atentos. ¿Quién es el responsable de estos cambios? Yo digo que, bueno, esto se veía venir. Con pandemia o sin pandemia, las plataformas digitales iban a estar a la disposición y tenían que ser tomadas en cuenta para que la gente entendiera de que en algún momento, si no era que íbamos a estar encerrados, es una mejor alternativa para aquellos que realizan muchos trabajos, quieren seguir estudiando y pueden hacerlo a través de la vía o de las plataformas virtuales. Tenemos que entender de que cuando a un niño, niña o adolescente se le entrega un teléfono, una tabla, una computadora para que realice sus actividades escolares, nosotros los padres tenemos mucha responsabilidad en lo que le estamos entregando. Le estamos entregando una herramienta de estudio, una herramienta de investigación, una herramienta de aprendizaje, una herramienta de información, pero de la misma manera le estamos entregando un instrumento que sirve para abrir muchas ventanas y que de repente este niño, niña o adolescente no esté preparado para observar. También nuestros niños, nuestras niñas manejan más rápidamente las plataformas, aprenden con más rapidez y con una facilidad lo que es manejar las tablets, las computadoras o los teléfonos inteligentes que nosotros mismos. Debemos estar atentos a todo lo que hacen nuestros hijos. Debemos estar supervisando qué abren, qué no abren. Debemos nosotros estar atentos a lo que ellos pueden conseguir dentro de las redes y cómo podemos nosotros abordar esta situación. Pero si nosotros tenemos nuestro rol de psicopedagogos, de psicólogos, de orientadores dentro de una institución y el ciberbullying, el acoso escolar a través de las redes, se manifiesta cuando estos jovencitos o estos niños, niñas, adolescentes encuentran estrategias de cómo burlar a sus compañeros a través de las redes. Yo trabajo en una institución, en INTA Mujer, donde llegan muchísimas denuncias sobre niños, niñas y adolescentes, porque tenemos una defensoría del niño, niña y adolescente,
que están siendo abusados, maltratados o vulnerados por las redes sociales. En fiestas o en lugares donde se reúnen, en donde creemos que no hay reuniones como en los clubes o hasta en las mismas discotecas donde ahora ingresan los niños, niñas, adolescentes, en este caso los adolescentes, siempre toman fotografías, hacen videos y luego pues son colocados al escarnio público dentro de las redes sociales. Muchos de estos jóvenes entran en depresión, entran en una ansiedad al ver sus rostros, al verse expuestos ante las redes sociales o en burlas o por alguna actividad sexual que hayan tenido o en una fiesta y que sean objeto de bullying o de burla por muchos compañeros. Este acoso o este ciberbullying ha ocasionado suicidios en gran magnitud. Y quiero hablarles de nuestro estado Táchira. Nuestro estado Táchira de enero hasta el día de hoy ha contabilizado la mayor cantidad de suicidios en niños, niñas y adolescentes que puede haberse dado en otros años. Cuando nosotros vamos a revisar por qué se están dando estos suicidios, encontramos que muchos de estos niños, niñas y adolescentes habían sido burlados a través de las redes, que muchos niños, niñas y adolescentes eran víctimas de violencia en sus hogares, que muchos niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de acosos escolares anteriores o de violencia física en sus hogares en momentos anteriores y que habían denunciado y que nadie hizo nada. Esto es lamentable. Nosotros hasta este momento de más o menos un promedio de 20 suicidios de enero hasta el día de hoy, 12 son de niños, niñas y adolescentes. El último se originó en el municipio José María Vargas, que es El Cobre, y fue de una adolescente de 17 años hermosísima que se quitó la vida y que cuando vamos a investigar viene de un momento difícil porque ha sido víctima de violencia a través de las redes sociales por una fiesta donde ella fue, pero también ha sido objeto y víctima de violencia en su hogar. Debemos recordar que las TIC son todas aquellas herramientas y programas que tratan de administrar, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. Ellos abarcan desde las tecnologías clásicas hasta las más nuevas tecnologías centradas fundamentalmente en Internet. Dentro de estas últimas pueden incluirse una variedad muy grande y entre ellas encontramos, bueno, volvemos a plantear las tablets que los niños hasta de 2 y 3 años la manejan y que vemos como padres le entregan las tablets sin ningún tipo de clave o ocultando ni ventanas o programas que no pueden ver los niños, sino dejan abiertas las tablas para que los niños pues revisen y abran ventanas y bueno, no están pendientes de ellos. Tenemos que hablar de que las ventajas de la utilización de lo que es el Internet, las redes sociales, las plataformas, pues bueno, lógico, facilitan también el proceso de socialización, ya que no lo tenemos en las escuelas. Los niños, niñas y adolescentes desean hablar con amigos, desean compartir, desean jugar. Esto les ayuda. Tienen unas nuevas formas de aprendizaje, un fácil acceso a la información. Tenemos también de que, bueno, pueden jugar, entretenerse. Las nuevas tecnologías posibilitan también el acceso a múltiples recursos para que ellos jueguen, vean, lean películas, periódicos. Los adolescentes son un grupo de población especialmente vulnerable y debemos estar atentos, debemos estar pendientes. Yo quería hablarles de muchas cosas, pero veo que me estoy quedando sin tiempo. Yo quiero que investiguen el término vaping, porque vamos a definir el uso de las nuevas tecnologías a altas horas de la noche. Quiero que revisen y que verifiquen bien esta información. El vaping ha originado que muchos niños tengan desprendimiento de retinas, pero me gustaría que ustedes leyeran más profundamente, porque no es solamente la parte de salud de los ojos, sino también que crea insomnio, crea pesadillas, y esto puede llevar a la ansiedad, a la depresión y a muchas angustias.
Para finalizar, quiero decirles de que el ciberbullying está presente en nuestra sociedad. Lamentablemente, bueno, les ponía el caso del fin de semana pasado. Un adolescente de 17 años perdió su vida y todo pues se dio a través de las redes y a través de la violencia, tanto de las redes sociales, o sea, de la parte del ciberbullying, como también el acoso que se dio de los compañeros, de los amigos, y el acoso o la violencia que se dio en su hogar. Es lamentable que en estos momentos estemos viviendo de estos tipos de violencia, pero nosotros debemos saber que debemos actuar a tiempo, que debemos estar presentes y que debemos ser aquellas personas que de una manera respetuosa podamos intervenir en un momento preciso, de la manera más calmada, de la manera más tranquila, pero de la mejor manera rápida y eficaz, para poder evitar que el acoso escolar siga siendo de las suyas y que del ciberbullying en estos momentos nos siga dando víctimas que lamentemos más adelante. Esto ha sido la clase del día de hoy. Les doy las gracias por la participación. Cualquier pregunta a través del WhatsApp, del video WhatsApp, la videoconferencia, podemos hacerla. Estoy a sus órdenes. Se despide su facilitadora, la profesora y bueno, Beatriz Mora. Cualquier cosa también quiero agradecer y bueno, felicitar a Gleider Kleiman, a Paola Vera y a Estefanía Vivas, que fueron las 3 primeras alumnas en ingresar el día de hoy. Estaremos conversando a través del WhatsApp porque les tengo algo para ustedes. Muchísimas gracias. Se despide Beatriz Mora.